Cuando estaba empezando en ventas, creía que tener el mejor pitch era lo más importante y la realidad es que estaba totalmente equivocado. Desde las distintas fases que tiene la venta, el tener el mejor pitch no es el que nos va a marcar la diferencia. Sin embargo, hay una fase que es fundamental. Entonces, vamos a ver las distintas fases que tenemos en el proceso de venta, pero antes vamos a hacer este juego. Yo me comprometo a explicarte todas las fases y tú me dices en los comentarios para vos cuál es la más importante. Algo que tenemos que tener en cuenta es que hace no mucho tiempo atrás estas fases eran mucho más estructuradas y esto se debe a que antes se seguían guiones de venta y la realidad es que hoy día seguir guiones de venta, como ya sabemos, no nos conducen a ningún sitio. Hoy, en la actualidad, esto es muchísimo más dinámico. Ya sabemos que el seguir guiones no solamente no nos van a servir, sino que nos van a limitar la venta. Y por eso dentro de las fases hoy vamos a encontrar lo que es romper el hielo, vamos a encontrar poner el marco de la reunión, el descubrimiento, transición al pitch y obviamente lo que pasamos al cierre. Entonces, de esta manera no solamente se simplificó, donde entendemos que dos ventas no son iguales y por lo que decimos siempre, cuando nosotros vendemos un producto high ticket, y si no sabes lo que es high ticket, tenés el video en el canal, es una venta mucho más personalizada. Ahora bien, vamos con las distintas fases. La primera, la de romper el hielo. Seguramente es la fase más infravalorada de todas. ¿Por qué? Porque se piensa que es solamente tener una mera conversación de hola, ¿cómo estás? Y lo que tenemos que tener en cuenta en esta fase es que a la persona que tenemos enfrente a través del Meet, del Zoom, por donde el canal de comunicación que sea, es que no la conocemos de absolutamente nada. Entonces, se tiene que generar una cercanía para que después pueda fluir la conversación. Tenemos que tener en cuenta que posteriormente, en los siguientes 15, 20 minutos, vamos a estar hablando de dolores y problemas que tiene esa persona. Y si no somos capaces de conectar esa cercanía, te puedo asegurar que posteriormente va a haber muchísima fricción entre el potencial cliente y vos como closer. Por ejemplo, a mí me pasa, yo como vivo en España y trabajo para LATAM, a mí siempre me gusta, por ejemplo, hacer mucha referencia o al cambio de horario, que por ejemplo ahora, no sé, con México tengo 8 horas o con Chile tengo 6 horas. Entonces, por lo general estamos totalmente desfasados en si tomo la llamada a la mañana de ellos, ya es mi tarde, o si no con México es mi noche, ¿no? Entonces, siempre me gusta hacer esos ejemplos y tratar de ser muy, muy cercano desde el primer minuto. Y no solamente reducirlo a un hola, ¿cómo estás? Sino por el contrario, que se genere como una cercanía para después sí poder ahondar en los dolores que tiene esa persona. También me ha pasado de ver casos de que directamente le dicen, hola, bueno, te voy a contar cómo se va a desarrollar la reunión, y ni siquiera le preguntan cómo está, dónde está ubicado, ni si está a gusto o no está a gusto. Y vuelvo a decir, esto hace que después el resto de la venta se haga muchísimo más cuesta arriba. Ya en la fase 2 vamos a plantear el marco de trabajo, cómo se va a desarrollar la reunión. Y esto es súper importante porque en el fondo nosotros como closers somos las personas que tenemos que guiar esa reunión. No podemos esperar que el prospecto lleve las riendas de la reunión. De lo contrario, vamos a perder toda autoridad dentro de la misma. Entonces, es importante que una vez que terminamos con la fase 1, que es la de romper el hielo y de generar esa cercanía con el prospecto, sí seamos claros de explicarle cómo se va a desarrollar la reunión y qué expectativas y qué puede esperar de esa reunión. Entonces, un ejemplo muy claro. Bien, Juan, te cuento cómo se va a desarrollar la reunión. La idea es conocerte a ti, conocer tu negocio, qué estás haciendo, qué no estás haciendo y ver si realmente te podemos ayudar. Si te puedo ayudar, te lo diré y te armaré un plan ajustado a tus necesidades, ¿no? Por ejemplo, es un caso de que cerremos en 2 llamadas. O bien, si realmente esto te hace sentido, te paso a contar cómo podríamos avanzar y cómo lo podríamos implementar en tu negocio. Si directamente vas a cerrar en una sola llamada. Eso podríamos decir que es un ejemplo bueno, ¿sí? Porque le planteamos las expectativas, le decimos cómo se va a desarrollar la reunión y qué puede esperar de la misma. Cuando nosotros no somos capaces de marcar el marco, o sea, de mostrarle cómo se va a desarrollar, lo más probable que nos suceda es que el cliente nos mate a preguntas de forma inmediata o bien que no nos quiera contestar preguntas.
y sabemos que en toda venta es fundamental nosotros ir conociendo al prospecto, sabiendo su negocio a base de preguntas. Vale, y si hasta acá alguna duda, te dejo en la descripción mi número de WhatsApp, me escribes, me mandas un audio, lo que necesites, sin ningún tipo de compromiso. Así que bueno, ahora sí, continuamos con el resto de las fases. Y una vez que rompemos el hielo, una vez que ya le explicamos al prospecto cómo se va a desarrollar la reunión, vamos a ir con la fase 3, el descubrimiento. ¿Qué vamos a hacer en el descubrimiento? Tal cual lo dice la palabra. Vamos a descubrir qué necesita ese prospecto. Vamos a descubrir cuál es la necesidad que tiene. Vamos a descubrir por qué está en esta reunión en definitiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave del descubrimiento? Poder hacer preguntas acertadas y cercanas para que nos lleven a conocer a fondo el dolor que tiene esa persona y ver cómo con nuestro producto o servicio podemos ayudarlo, ¿sí? Entonces, si ponemos un ejemplo, podemos preguntarle dónde está ubicado su negocio para tener un poco más de conocimiento general o quién es su equipo. Y estas son preguntas de contexto, por ejemplo, dónde está ubicada la clínica, hace cuánto que la tiene, ¿no? Esas son, volvemos a lo mismo, preguntas de contexto. Para no alargarnos más a nivel preguntas, tienen otro video en el canal donde pueden ver qué otro tipo de preguntas podemos hacer y para qué nos van a servir cada una de ellas. Ya en la fase 4, en la transición al pitch, lo que vamos a hacer es, primero, hacer un breve resumen de lo que nos dijo. ¿Esto qué va a hacer? Que el cliente se haya sentido escuchado, que realmente no fue un interrogatorio donde nosotros preguntamos y él contestó, sino que realmente se siente identificado y diga, ah, ostras, esta persona me escuchó, sino que por el contrario, le vamos a hacer saber si realmente lo vamos a poder ayudar o no. Y ahí le preguntamos si quiere que avancemos con la presentación del pitch. Es decir, en pocas palabras, él nos pide que le contemos nuestros servicios. Esto sí lo vamos a hacer en una sola llamada. Si lo hacemos en 2 llamadas, esta transición al pitch es para buscar una reagenda, es decir, buscar otra sesión, otra reunión, ¿sí? Donde le presentemos concretamente una solución a todo lo que nos mencionó anteriormente. Bien, ahora vamos con la fase que aparentemente es la más importante de todas. Si crees lo contrario, déjalo en comentarios. El pitch a grandes rasgos es explicar nuestro producto o servicio. Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero no se trata de repetir como un monólogo. Por el contrario, es saber si nuestro producto o servicio se adapta a la necesidad, al problema que está teniendo hoy el cliente. El mayor problema del pitch en el fondo sucede cuando nosotros repetimos como loros y el cliente no solamente no se siente identificado con lo que nosotros estamos repitiendo porque lo decimos de una forma automatizada, sino que por el contrario va a desconectar de la venta, o sea, se va a salir y vamos a seguir repitiendo como loros sin ningún tipo de sentido. Lo que tenemos que tener en claro es que un buen pitch conecta lo que nosotros hacemos con lo que el cliente necesita. Pero bien, ¿cómo hacemos esto? A la vez, el pitch se va a dividir en otras tres fases, que es la fase de contexto, la fase de personalización y la fase de resultado. Pero lo voy a dejar así muy por encima, porque si no se nos va un video de 20 minutos y ya haremos un video concretamente sobre la parte de pitch y las distintas fases. Para poner un ejemplo bien concreto de lo que puede llegar a ser un pitch bueno, es comentar bien, entonces, lo que vamos a hacer para resolver X, Y, Z y poder llegar a los objetivos que nos habíamos planteado, que es A, B, C, es hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, conectamos el problema que tiene, el objetivo que quiere llegar y cómo lo vamos a lograr. Un pitch malo, podemos decir que nuestro programa dura 8 meses y vas a tener 16 clases a lo largo de esto. Es algo totalmente genérico. El cliente no conecta y por ende se pierde la venta. Ya en la fase de cierre, es la última de las fases que vamos a trabajar en el día de hoy, tengamos en cuenta que en esta fase no es donde nosotros convencemos al cliente. Por el contrario, recordemos que la venta no se trata de convencer, sino de acompañar al cliente a tomar la mejor decisión. Eso ya lo vimos en el vídeo que tenemos de mentalidad, así que si no lo has visto, pásate por el canal para poder verlo. Y es que tenemos que tener en cuenta esto. Si nosotros seguimos yendo a las ventas y sobre todo a la fase de cierre queriendo
convencer al cliente, es donde vamos a seguir perdiendo ventas. Y en este punto ya no tenemos más nada que aportar sobre nuestro programa, sobre nuestra solución. Lo único que vamos a buscar en esto es que tenga claridad, dirección y simplificarle las cosas. Sencillamente eso. Entonces, si ponemos un ejemplo, por ejemplo, de un cierre malo, es preguntarle al cliente qué te parece. Jamás podemos preguntarle qué te parece al cliente. O sea, le estamos dando como la potestad que decida. Sin embargo, un buen cierre puede ser preguntándole, ok, ¿cómo avanzamos? ¿Sí? Dando por hecho de que vamos a continuar con el proceso o que está dentro de nuestro producto, de nuestro programa o lo que fuese. Y algo súper importante, si en el cierre a nosotros nos están matando a preguntas, si estamos teniendo un montón de objeciones, el problema no es el cierre. Esto tengámoslo claro. Por el contrario, es que el resto de las fases las hemos hecho muy mal. Hasta aquí vimos las distintas fases y hemos descubierto que ni de cerca el pitch es la fase crucial en un proceso de venta. Por eso, déjame escrito en los comentarios para vos cuál es la fase más importante y yo te lo dejo en el comentario fijado. Y a modo informativo, como saben, empezamos en una etapa donde todos los domingos vamos a subir algún video sobre distintas técnicas con más precisión y concretamente el próximo domingo lanzaremos la técnica de spin